a llamarlos. Y preferiría que así no sea. Así que gracias por su atención y por su participación. Así es. Arrancamos entonces con el taller. Ya nos hemos presentado nosotros, y queremos saber de ustedes, ¿no? De los que están al otro lado de la pantalla. Para esto, vamos a iniciar, como me dijo Rosario, de forma voluntaria. Quien desea ser el primero en conocerse, ¿no? En darse a conocer. A ver, puede levantar la mano o si desea puede abrir el micro y simplemente intervenir. A ver. Adelante, escuchamos una voz. Creo que no se animan a Mire, participar sin llamarlos. buenas noches. Ahí está. Adelante, ¿cómo ¿Me estás? permite? Sí, Por adelante. favor, Nelly, adelante. Ya. Buenas Bienvenida. noches. Mi nombre es Media Langua Delgado, soy integrante del equipo multidisciplinario del módulo de familia, trabajadora social. Bueno, en cuanto al taller, yo me siento muy satisfecha, se ha aprendido bastante específicamente en cuanto a las personas con discapacidad. Me siento muy satisfecha y espero que también próximamente se hagan otros cursos similares. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Nelly. ¿Quién más desea participar, presentarse? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hola, Mi Dori. nombre Adelante. es Dorinet Gutiérrez Román. Yo soy abogada. Por el momento me vengo desempeñando como secretaria judicial del Juzgado de Familia Transitorio de aquí de Huamanga. Bueno, estamos en el taller por invitación de la Corte Superior de Justicia en coordinación con ustedes. La verdad que me siento muy satisfecha porque hemos logrado ahondar nuestros conocimientos con las ponencias que nos han venido brindando y bueno, conocer un poco más para una mejor atención al usuario y más que todo con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por Gracias, tu... Dori. A ver, ¿alguien más? ¿Cuántos estamos en sala ya? 19. A ver, ¿alguien más que se anime a presentarse para conocernos? A Buenas ver, noches, algo. ¿me Oh, escucha? hola, Sí, Jenny, adelante. adelante. Buenas noches, ¿cómo están, doctores? Un gusto conocerlos. Bueno, mi nombre es Jenny Virginia de la Cruz Pizarro. Actualmente me vengo desempeñando como jueza del Juzgado Mixto de la provincia de Churcampa, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Y en verdad, pues me siento bastante contenta de poderlos escuchar y compartir experiencias nuevas y, como no, fortalecer también los conocimientos que ya tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Jenny. Gracias. ¿Quién Muy más? bien. ¿Quién más? Somos hartos, somos hartos. Está haciendo frío, creo, en Ayacucho. A ver, ¿quién más interviene? Adelante. Sonia. Sonia, buenas tardes. Buenas noches con todos y todas. Sonia Meneses Palomino, me desempeño como jueza del Juzgado Transitorio de Huamanga, en sede CASE, y con relación al curso yo creo que ha sido fundamental y oportuno en la medida que los contenidos que nos han brindado y la forma como lo han presentado va a permitir mejorar nuestro trabajo y sobre todo darle mayor especificidad respecto de las mujeres, ¿no? Niñas con discapacidad. En realidad, yo me siento muy, muy contenta por el curso, por todo lo que se ha ido aprendiendo. Gracias. A ti, Sonia, gracias por tu participación. Dos personas más que participen para que ya demos pie a nuestro taller del día de hoy. ¿Quién más desea participar, presentarse? Creo que nadie más se anima.
Gerlis, llama a ver algún varón de repente por ahí. A ver, está viendo la lista, la mayoría es mujer. Pero, a ver, Mm, Edward, Lino, Marta, adelante. Marta, buenas noches, adelante, te escuchamos. Creo que tiene problemas con su retorno. Así parece. Sí, esperemos que pueda solucionarlo. Muy bien, entonces, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. La anfitrión no te permite hablar. A ver, vamos a chequear eso. Y Ok, Edward tiene problemas con el audio. no hay problema. Suele pasar a veces los problemas técnicos. Este último año creo que todos nos hemos puesto al día en computación, ¿no? Todos hemos aprendido computación, Zoom, Skype, Meet, y muchas plataformas. Y la internet, pues, creo que no estaba preparado para tanto. Pero no hay problema. Los que no puedan hacer, sea el caso de Edward, llegar los comentarios vía hablado o vía oral, se puede hacer vía la cajita de chat, no hay ningún problema. Vamos a estar atentos con Rosario justamente a la cajita de chat. ¿Ok? Así es. Se comunica, nos comenta, para los que no puedan ver la cajita de chat, de la zona de Brian, se desempeña como juez del juzgado mixto de Aina. Brian, zona alta, ¿no? Está bien. Muchas gracias por salvar la dificultad técnica, Edward. Y ¿qué pasó con Marta, Rosario, viste? ¿Por qué no puede conversar? No hay acá ningún problema. De Bueno, repente puede ser también por el internet, porque ese momento abrí el micro, pero sí no se le escuchaba absolutamente nada. bueno, habrá que esperar. Esperemos que esta Yuli que Muy está bien, ahí Medio. detrás nuestro siempre pueda solucionarlo. Si no, de igual forma, Marta, si no se voy a solucionar el problema del audio, quizás puede volver a entrar y salir, y si no, estaremos encantados de leer tu comentario por la cajita de chat. Bueno, Eso, muy sí, bien. Entonces, otra vez es un gusto conocerlos. Vamos a irlos conociéndolos un poco más durante el taller. Tenemos el gusto de haber conocido a 5 o 6 personas ahora. Y continuamos entonces con este taller. así es. Bueno, vamos a arrancar para que no nos gane la noche. Y justamente uno de los primeros temas que vamos a desarrollar es y que nos va a ayudar a una mejor atención, a desenvolvernos de una mejor forma en lo que vendría a ser nuestro día a día, en la atención a personas con discapacidad, en nuestros tratos entre pares, colegas, y sea el trato que jerarquías, nos va a ayudar bastante las habilidades blandas y también igual cuando atendamos a usuarios con o sin discapacidad, ¿no? Esa distinción cada vez debe estrecharse más y desaparecer, ¿no? Y durante este taller vamos a nutrirlos y tratar con Rosario de llegar a ustedes y contribuir justamente a esa formación. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso, por decirlo de una forma, sobre las habilidades blandas. La mayoría de nosotros, me incluyo, son de formación de abogados, estudiantes de derecho, tenemos bachilleres en derecho y una trabajadora social, según la lista que han alcanzado. Las, las, este, los conocimientos que nosotros adquirimos en la universidad son denominadas habilidades duras. Y lo que vamos a ir desempeñando el día de hoy son habilidades blandas. Son habilidades, por ejemplo, la comunicación y escucha activa, el liderazgo, la planificación y gestión del tiempo, la flexibilidad, orientación a resultados,
y la negociación. Rosario, te dejo en el audio. Perfecto. Vamos a tocar muy sucintamente porque más adelante vamos a desarrollarlo mejor. ¿Qué es la comunicación y la escucha activa? Es lo que nosotros en este momento pretendemos hacer. Gerlis y yo pretendemos comunicarles a ustedes estas enseñanzas sobre habilidades blandas. Y ustedes están, además de aptos, están, ¿cómo se dice la palabra? Están alertas para querer aprender y entender lo que nosotros les vamos a explicar. Entonces se dan cuenta que es muy sencillo, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros atendemos a alguna persona en el módulo judicial, ¿no? En el área que nos corresponde. Debemos estar aptos, abiertos a escuchar y entender lo que nos quiere decir aquella persona. Liderazgo. Hablamos mucho de lo que es liderazgo, ¿no? ¿Quién es líder y quién es jefe? ¿Cuál es la diferencia? Todos nosotros debemos ser líderes. No olvidemos que el líder no es el que dirige o manda. El líder es el que comparte, pregunta y escucha a las personas con las que trabaja. Planificación y gestión de tiempo. Cuando nosotros trabajamos, siempre debemos planificarlo, así como realizamos los cursos. Y ver qué tiempo nos va a llevar cada gestión que nosotros hacemos. Supongamos que llega una persona con una denuncia sobre género y discapacidad. ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Qué tiempo nos va a llevar poder resolver las inquietudes y los problemas que esta persona tiene? ¿En qué lapso puede esperar la persona, ¿no? Una respuesta a lo que está haciendo, pidiendo o denunciando? Flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de planificación, decimos, ¿no? Esto, como cuando hablamos de los protocolos, esto es así, 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 así. Perfecto. Son normas que tenemos que seguir. Ya lo hemos planificado. Pero para algo somos seres humanos inteligentes y podemos ser flexibles según la ocasión o según lo que está sucediendo. Esto lo vimos mucho en este tiempo de cuarentena que la mayor parte estuvo encerrado y daban días, ¿no? Tal fecha salen los varones, tal fecha salen las mujeres. Pero ¿qué pasaba con las personas que tienen diferente género? ¿No? Es más, muchas autoridades que estaban en las calles cuidando hasta se burlaban. Oye, tú no puedes salir si tú eres hombre. No, pero yo no me considero hombre. O sea, ahí va la inteligencia y la flexibilidad de lo que nosotros queremos hacer. Sí, planificamos y seguimos, pero siempre podemos ser flexibles para lograr nuestro objetivo. Orientación a los resultados, justamente va de la mano. Se planifica porque nosotros queremos lograr algo, queremos lograr un objetivo y a eso estamos apuntando. Tenemos que trabajar de tal manera que nuestros resultados siempre sean favorables en el tiempo designado, ¿no? Y la negociación. Ustedes más que yo saben que a veces es importante negociar con los litigantes, con las personas que van en estas situaciones tan difíciles, ¿no? A veces un buen consejo sale, digamos, el resultado es mucho mejor. Alguna vez un amigo abogado me dijo, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Justamente ahí viene la negociación, el poder evitar llegar o alargar mucho más los tiempos en la atención a las personas con discapacidad y con violencia de género. Ok, ahora vamos a desarrollar un poco más a fondo lo que es la comunicación y escucha activa. Nosotros para tener esto bien desarrollado, si no es igual oír, o sea, escuchar, si escucho y no. Tenemos que estar concentrados, tener nuestros 5 sentidos en ese momento para poder escuchar lo que realmente el usuario, el litigante, el que va al Poder Judicial quiere transmitirnos. Sé que esto es difícil. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial
y a veces es un poco estresante el hecho de que tenemos audiencias a veces, a lo que son especialistas de audiencias, programados cada 20 minutos, cada media hora, y termina uno y arranca otro. Y de igual forma para los jueces, ¿no? Que a veces están desarrollando su carga procesal, tienen tiempos limitados para emitir sus sentencias, y aparte de los problemas personales que podemos tener y los problemas del despacho, del día a día, del trabajo. A veces es difícil desarrollar la escucha activa, pero tenemos que poco a poco perfeccionar esta habilidad blanda, y nos va a ayudar, incluso yo me atrevería a decir, nos va a facilitar el día a día. Porque a veces cuando no escuchamos o entendemos de otra forma, vamos a tener que repetir el proceso nuevamente para realmente hacer lo que se solicitó, ¿no? O lo que necesitamos desarrollar. Para esto son 6 puntos que nos van a ayudar a desarrollar y a tenerlos presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, evitar que la información pase por nuestros filtros. No interpretemos, no pensemos que es así o que quiso decir eso. Preguntemos, cerciorémonos de que realmente es lo que se necesita. En el caso de personas con discapacidad es un poco, no digamos más difícil, es un poquito más de dedicación que se debe hacer. Por ejemplo, si estamos ante una persona que es con discapacidad y que no puede hablar, que no puede transmitir lo que quiere decir a través de la voz, porque no tiene voz, es una persona muda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Usemos la inteligencia, utilicemos un papel, utilicemos un medio, si no hay un colega o un intérprete cerca, la forma de justamente llegar a lo que quiere el usuario. Para esto tenemos que evitar interpretar. Tratemos de cerciorarnos y hacer todo lo posible para poder ver qué es lo que quiere realmente, ¿no? Simpatía y respeto, hay que ser amables con ellos, ¿no? Sé que a veces el estrés o el no mimetizarnos nos hace ser un poco aislados, ¿no? Para no involucrarnos mucho con muchos de los casos que caen en el Poder Judicial, ¿no? Pero a veces también es necesario, y ahí iría un poco con la diapositiva que Rosario expuso hace poco, la negociación, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo o no puedo ser amable o quizás facilitar algo que esté dentro de mis atribuciones, lógicamente, ¿no? Y digamos, el decirle con respeto, señor, yo no puedo hacer esto porque tal cosa, o acá hay un CD, le voy a dar este CD para que tenga su audiencia, en el caso que sea oralizada, ¿no? Entonces, esa simpatía, ese respeto va a confortar mucho a los usuarios, sean estos personas con discapacidad o no. Atención plena. Creo que es lo más difícil de conseguir en estos tiempos, ¿no? En tiempos de tecnología, donde estamos pendientes de nuestra audiencia, pendientes de nuestro computador, de nuestro celular, que ahora es el nexo con muchas personas debido a la pandemia, ¿no? Pero tratemos de tranquilizarnos un momento y, como digo, en 5 minutos quizás podemos ahorrarnos 10 minutos de corregir o tratar de entender a la persona, ¿no? Preguntar para clarificar, eso es importante. Preguntemos hasta llegar al punto que realmente están, a lo que están solicitando. O sea, preguntemos, si tenemos una duda, no supongamos, no caigamos en no preguntar para comenzar a interpretar. Entonces, preguntemos, ¿estás seguro de esto? ¿Desea esto? Sí, lo que tú deseas es una copia certificada, ¿no? O deseas la copia de tu audio. Ya, sí, ya. Entonces, una vez que nosotros entendemos realmente lo que vienen a comunicarnos, recién podemos efectuarlo. Porque si no, vamos a ir, pero yo necesitaba esto, y ya perdimos un tiempo valioso, ¿no? Y también, bueno, el caso de aprender a interpretar el silencio, ¿no? A veces el silencio dice más que lo que uno quiere comunicar, ¿no? Entonces, eso también nos ayudará bastante a tener una mejor escucha activa. Observar es clave también. El 70% de nuestra comunicación es corporal. Los jueces que están acá deben saberlo. Ellos en la audiencia, la observación es básica para ver el comportamiento de las partes, ¿no?
Entonces, ahí es donde uno aprende si estás mintiendo, lo ven dudoso, igual los policías que saben, ¿no? Eso, ¿no? ¿Por qué va? O nosotros, ¿no? Si vemos en nuestro lugar donde nos encontremos trabajando, ¿cómo detectar si una persona realmente necesita nuestra atención? Va a estar nervioso, va a estar sube, baja, se va a agarrar la cabeza, o va a ir, no, mejor no me acerco. Entonces, en ese punto es cuando nosotros debemos intervenir para preguntar, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Si desea algo, o incluso, si nosotros no estamos seguros de lo que nos ha dicho o lo que quiere el usuario, a, par- a través de la observación nos vamos a dar cuenta si hicimos una buena atención o no. Porque si se va así como que "Ah, no era lo que quería", y es nuestro momento de usar la otra habilidad blanda que está dentro de esto y preguntar y decirle, señor, ¿está bien la información que le brindé? ¿Desea que la amplíe? Y eso es parte de desarrollar poco a poco la comunicación y la escucha activa. Ok. Avanzando en este punto, como sabemos, estamos hablando justamente de víctimas de violencia, víctimas de discriminación, puede decirse, ¿no? Y nos va a ayudar un poco también el entender y en mimetizarnos un poco, ser un poco empáticos y entender un poquito y el cómo contribuiríamos nosotros en la aceptación para su mejora, ¿no? Desde el lugar que nos corresponde estar. Para esto, este video nos va a ayudar a forma de introducir un poquito, quiero que lo vean con atención, y después nos digan a Rosario y a mí qué les transmitió o qué quiere decir este video. Bueno, a mí me gusta mucho este video, no sé qué les ha parecido a ustedes. No sé si alguien me puede decir qué es lo que las personas con discapacidad están buscando y por lo que están luchando en este momento. ¿Quién se anima a participar? A ver qué piensan ustedes. Ustedes son jueces, son magistrados. Entonces, han atendido, yo imagino, muchos casos con personas con discapacidad. ¿Qué es lo que buscan? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Fabiola. No. Las personas con discapacidad buscan que sean aceptados en una sociedad sin discriminación, que tengan los mismos derechos que otras personas, que puedan acceder a una justicia igualitaria, que se les atienda como debe ser, que los operadores de justicia van el protocolo de atención hacia ellas personas. Eso es lo que buscan, creo yo. Muchas gracias, Fabiola, por tu intervención. Así es. Lo que buscan las personas con discapacidad es una igualdad, sin ningún tipo de discriminación. Siempre nosotros cuando hacemos el taller decimos, las personas discapacitadas no existen, porque son personas muy capaces, con alguna discapacidad que puede ser física, sensorial, motora y hasta mental. Pero eso no los hace incapaces de poder integrarse y de poder acceder a la justicia y a todo lo demás, ¿no? Entonces, nos dice, la aceptación como tu mejor aliado. La persona con discapacidad se acepta a sí misma que vale lo mucho que vale y por lo tanto nosotros debemos aceptar y darnos cuenta que una persona con discapacidad, les vuelvo a repetir, no es discapacitada. Sí, Así es. Carlos. Y sobre todo, digamos, el video nos ayuda a profundizar en el hecho de que es como lo veas, ¿no? Y nosotros, ustedes, desde el lugar que se encuentran, y van muchos usuarios con conflictos X,
o conflictos de violencia, o conflictos de que lo que les toque ver, ¿no? De alimentos, tantas cosas que ustedes verán, ¿no? En su día a día, en su labor, desde el lugar que desempeñen, el cargo que tengan, ¿no? Pero justamente nosotros como operadores de justicia tenemos, por decirlo así, la obligación moral de contribuir con algo, ¿no? De poner nuestro granito de arena en este cambio. Y nosotros no seamos la barrera que con nuestra actitud no permita que ellos se sientan integrados, que ellos se sientan discriminados, ¿no? Para ellos, de acuerdo, imagino que debe ser difícil para algunos de ellos aceptar esta condición. Pero nosotros no sumemos a eso una discriminación, no sumemos a veces incluso ser muy compasivos, ¿no? Ellos no buscan eso. Entonces, de nuestro punto de que nos encontremos, tratemos de sumar de alguna forma, sea con las habilidades blandas que repasamos hace poco, siendo amables, respetuosos, vamos a construir bastante en su atención, en que ellos puedan sentirse oídos, escuchados y atendidos de una forma, ¿no? Porque la mayoría de gente, o el 100%, que va al Poder Judicial, va con sed de justicia, ¿no? Y es nuestro papel importante. Y los dejo con la frase que me encantó del video: la discapacidad no te define, lo que te define es cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta, ¿no? Es lo que nos pone el video como mensaje, y eso es algo que debemos interiorizar nosotros para ponernos también un poquito en el lugar del otro, ¿no? Aceptando su condición empieza el camino a la superación. Sé cómo son juzgados de familia, a veces se ve casos de violencia de género, ¿no? Y a veces no entendemos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué el litigante, la persona que vino a, a denunciar al victimario, a la persona que la agredió, que la está hasta cierto punto lastimando, se echa para atrás? ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ella no va a la audiencia, la abandona? ¿Por qué no sigue los pasos? ¿Por qué ella no va a declarar? ¿Por qué cambia su declaración hasta cierto punto, no? ¿Qué sucede con la persona que es víctima de violencia? ¿Alguien me puede decir? A ver, tenemos un grupo multidisciplinario, nos comentaron, ¿no? Al inicio nos pueden ayudar a entender a los que en el grupo quizás no tengamos este conocimiento, nos falte profundizar. ¿Qué pasa con la persona víctima de violencia? A ver, ¿quién nos puede ayudar? Había, creo, por acá, a ver. Nelly, Sí, cuéntanos un poco, por favor, tu experiencia Tú eres de profesión trabajadora social, ¿cierto? sí, sí, doctor. Cuéntanos, ayúdanos a profundizar esto. ¿Qué pasa con las víctimas de violencia de género? Bueno, se sienten deprimidas, con baja autoestima, nerviosas, tristes, mm, a veces un tanto confusas por el mismo contexto de los hechos que se han suscitado. em, no pueden a veces decir o expresar lo que en ese momento quisieran decir toda su vida, ¿no? En síntesis. Se muestran muy preocupadas y a veces incluso, ¿no? No tratan bien a los niños, a sus hijos, por el mismo problema en que están imbuidos. ¿Qué más decirle, doctor? Claro, Mm, eso de que no trata bien a sus hijos, es que es una cadena, tú bien sabes, ¿no? sí, Es como claro. que a mí, mi esposo, por decirlo de esa forma, me agrede, y yo muchas veces desfogo con los niños, y los Ujú. niños desfogan con otros niños o con las mascotas, a veces que son personas o seres más, entre comillas, débiles, ¿no? Así Ujú. es. Es algo que ocurre, es una cadena escalonada, por decir de una forma, ¿no?
Y dime, ¿qué más? ¿Qué sí estás comentándonos? Bueno, como le manifestaba, ¿no? Se sienten nerviosas, depresivas, sollozantes, mm, y en muchos casos a veces introvertidas. Claro, perfecto. Sí, es que como hay muchos factores que la persona quizás nunca ha sido escuchada y es la única forma que aprovecha para hablar todo, ¿no? Y no sabe y se confunde y tiene mucho miedo. Yo creo que el miedo es muy presente en la persona que ha sufrido de violencia de género o violencia familiar, en el aspecto de que hay muchos factores que ella la condicionan, ¿no? La dependencia del esposo, a veces económicamente. Ella piensa, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿De qué voy a vivir? Yo no estudié, y se siente sola, ¿no? Es algo muy complicado y delicado, ¿no? Y a veces en ese afán de ellos decir, no, yo no prefiero hasta cierto punto seguir con mi esposo porque es el que mantiene la casa o el que me da el techo, vivo en su casa, ¿no? A veces donde justamente dicen no y se cae la denuncia, ¿no? Marta, adelante. Por la dependencia económica, doctor. Así es, así es, así es. Exactamente. Creo que Marta levantó la mano, pero creo que se le está apretando el dispositivo. Es que hay una cosa, cuando hay esta violencia de género o la persona tiene algún tipo de discapacidad, hay mucha pues violencia psicológica. Entonces, además de lo que la persona pueda sentir, y esto lo vemos, por ejemplo, también en las mujeres, ¿no? Tú no puedes, eres, perdónenme, pero bueno, estamos grandes, eres una bruta, tú solamente sirves para el dormitorio, no sabes hacer un arroz, ¿para qué te educaron? Entonces, esta violencia psicológica va mellando, lógicamente, la estima de las personas. Y cuando llegan a la agresión y cuando tantos años se han sentido sometidas, piensan que es normal. Y esos hijos de ese matrimonio, habiendo crecido en esta violencia, van a crecer iguales. Los varones van a crecer violentos hacia las futuras esposas, y si son las niñas las que han crecido en este ambiente, van a pensar que es normal que el esposo les pegue, que es normal que las maltrate o que las insulte, ¿no? Entonces, ahí hay mucho, ¿verdad?, que trabajar. Y eso es justamente lo que nosotros queremos, a lo que nosotros tenemos que llegar, es a lograr que las personas que llegan a nuestro puesto de trabajo, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean personas con discapacidad, sean adultos mayores, tengan un apoyo para poder realmente valorarse, para poder llegar a superar esta etapa. Vamos a ver un video que es sumamente interesante y posterior a esto, pues esperamos sus opiniones. ¿Por qué una víctima sexual puede tardar años en interponer una denuncia? Las respuestas son múltiples y ninguna es sencilla. La vergüenza puede inducir a esto, a negar o minimizar una situación de violencia sexual. Ese sentido de vergüenza hace que muchas veces las víctimas se culpen a sí mismas por los actos de los abusadores. Contar el abuso sexual o la violación propia es un acto humillante en privado y mucho más en público. La vergüenza puede inducir a esto, a negar o a minimizar el abuso sexual. Además, una mujer puede convencerse de que solo ella ha sido víctima de X abusador y puede esperar hasta que otra mujer dé el paso hacia la denuncia para darse cuenta de que en realidad estuvo con un abusador serial. Temer las repercusiones es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de poner una denuncia. Temen perder el trabajo, perder la credibilidad, temen ser tachadas como problemáticas y además temen no ser creídas. El hecho de que los abusos sexuales sean el crimen menos reportado se debe al pensamiento común de que las mujeres inventan estas historias para ganar atención o vengarse de un hombre. Las víctimas pueden desarrollar sentimientos de desesperanza e impotencia y esto hace que ni siquiera busquen ayuda. Muchas mujeres sienten que es inútil denunciar porque han visto cómo otros casos han sido tratados.
Por ejemplo, muchas mujeres temen ir a recursos humanos de sus empresas o sienten que es inútil, pues esos departamentos suelen proteger a las compañías a cualquier costo. Mujeres con mucha educación tienen falta de conocimiento de lo que un abuso o una violación sexual puede generar en ellas. No estar informadas sobre esto lleva a que las víctimas no se traten psicológicamente y esto impide que consideren siquiera la denuncia. Algunas víctimas tienen tan baja autoestima que consideran que lo que les pasó ni siquiera es tan serio. Incluso una mujer con alta autoestima será profundamente herida tras una violación sexual y siente tanta vergüenza que es difícil seguir adelante. Una violación sexual hiere el autoestima. Así es, como visto en el video, el resumen que nos da este pequeño corto de los factores, ¿no? Que pasan, no se cree, no, ellos tienen baja autoestima, sea hombres o mujeres, ¿no? Creen que no le van a creer, o quizás tuvieron una experiencia negativa, ¿no? Muchas veces, en mi experiencia, van a una comisaría y hay malos policías a veces, como también hay buenos, pero en este caso, a veces tienen la mala suerte que les toca un mal policía, donde ella se dice, no, mi esposo me ha pegado, ¿no? Y ella, el policía dice, pero ¿qué habrás hecho, pues? Entonces, ese hecho, esas palabras la marca y ahí ella no cree ya más en la justicia, no quiere ir, es más, se siente doblemente violentada. E incluso, yo les digo, en el caso de hombres, ¿no? Que van y dicen, no, mi mujer me ha golpeado, mi esposa me ha golpeado, ¿no? Y el policía le digo, y tú eres un maricón, no te puedes defender, ¿qué te pasa? Se vuelve a perpetrar un tipo de violencia, ¿no? Y es lo que muchas veces, lamentablemente, por nuestra estima machista aún del Perú, aún queda un poco de eso, ¿no? Así es, así es. Y el problema de una denuncia, sobre todo hablemos de una violación sexual, es que en un sitio preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame el detalle. Pasa una siguiente persona, otra vez le pregunta, y así puede pasar por 6, 7 personas, y la humillación y el sentimiento de culpa y el sentimiento de volver a ser ultrajada o ultrajado persiste y cada vez se hace más agudo. Entonces, a veces las personas cuentan a una o dos personas y de ahí dicen, no más, retiro la denuncia, no importa, pero yo así no voy a seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver un video que nos va a ayudar a ver el sentir de una persona violentada. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. 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 ¿Cómo nos ponemos? Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Un video vale más que 1000 palabras, ¿verdad? No Así es. hagamos de las víctimas que sean más víctimas aún. Está en las manos de nosotros, el poder cambiar, el poder darle más seguridad, si es que se puede dar seguridad en estos casos, pero por lo menos el entender. Siempre seamos empáticos. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, qué nos tocará vivir.
o lo que es peor, a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces siempre seamos empáticos, siempre con mucho respeto y con mucha atención. Imaginemos, ¿no? Esta víctima cayó durante 9 años de su vida, que no dijo nada por miedo, ¿no? A que no le crean, por miedo. Y yo me hacía una pregunta mientras miraba este video. ¿Y dónde está la persona que tocó la puerta y que detuvo la violación? Vemos también, ¿no? Que nunca se dijo nada. 9 años que la persona cayó. Ya lo dejo el video para que sigamos dando vueltas en nuestras cabezas. Y es un caso muy sonado en Argentina que remeció bastante el medio artístico de ese país. Y para entender un poco más lo que sucede con las víctimas, lo que sucede con las personas que van a hacer las denuncias, ¿no? Es importante el siguiente tema, que es justamente los paradigmas. Como bien Rosario nos narraba hace poco, si ella o él creció en un ambiente violento, es muy propenso a ser violento o a que si sufre ella de violencia o él de violencia, lo tome como algo normal. Para esto, vamos a explicarles qué es un paradigma, ¿no? Los paradigmas están hechos de creencias y las creencias son juicios que hacemos en forma específica sobre determinadas situaciones, acciones o sucesos. Son cosas que nosotros creemos y llegamos a tomarlas como una verdad, como una cosa que debe ser así, que siempre sucedió así y lo adoptamos de esa forma. Y replicamos y lo actuamos de esa forma porque nos parece correcto, ¿no? Antes de darle el pase a Rosario, vamos a ver este video que nos va a explicar un poco más. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Esa es una respuesta típica, ¿no? ¿Y por qué sucede tal cosa? ¿Y por qué hacen tal? Pero si toda la vida lo han hecho. Y hace poco me ha pasado, fue a un centro de vacunación y ya no hay distancia social. Yo muy asombrada porque la pandemia no ha pasado. Me quedé con la boca abierta y la gente se te pega. Y yo sé lo que es esta pandemia y no estamos a salvo. Entonces le digo a la señora que está detrás mío, le digo: señora, por favor, mantenga su distancia, por favor. 1 metro, 1,5 metros. ¿Pero qué? ¿Usted no ha visto a los que están adelante? O sea,
Si los de adelante lo hacen, yo también lo hago, porque eso es lo normal. No lo correcto, sino lo normal, ¿no? Toda la vida crecemos con determinadas, lo que le llamaban normas sociales, que no sabemos por qué existen. Nunca nos preguntamos el por qué. Y sin embargo nosotros las seguimos, ¿no? Como los monos. Pum, 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 le pegamos al que haga algo distinto. Esos son paradigmas. Paradigmas es aquello que yo aprendí desde muy pequeño, sin saber por qué lo hago, ¿no? La mujer es de la casa, el hombre es del trabajo. Los hijos obedecen sin preguntar. Cuando el padre llega, todos los hijos en filita a saludarlos, ¿no? ¿Recuerdan? Así era siempre. Es más, en la época de nuestros abuelos era, señor padre, ¿cómo está usted? Y eso no se llama respeto, o se llama miedo, o se llaman paradigmas, porque así nos criaron. Llega un momento en que nosotros debemos romper esos paradigmas, en que nosotros debemos preguntarnos por qué es esto, por qué esta persona tiene derecho o tiene obligación o tiene que estar aquí. ¿Por qué? Si está bien, ok. Si la respuesta es aceptable, está bien. Yo pongo muchas veces los ejemplos con los hijos. Porque tú te sientas ahí. Pero mamá, he dicho que te sientas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Esa no es una buena respuesta. Mi amor, te sientas porque si tú estás caminando, te pueden atropellar. Porque si tú estás dando vueltas, va a entrar gente apurada. Ahí estás seguro. Esa es una respuesta correcta. ¿Se dan cuenta? Los niños tienen que cuestionarse. Si los niños se cuestionan ahora, entonces de grandes, cuando lleguen a nuestras edades, van a ser grandes hombres y grandes mujeres. Y van a saber pensar y razonar. Y no vamos a tener un jefe o un gobierno que nos diga lo que tenemos que hacer. Porque nosotros vamos a razonar y vamos a saber lo que está bien y lo que está mal. O nuestros hijos en este caso. Señores, debemos cuestionarnos. Rompamos los paradigmas. Preguntémonos, ¿por qué el pasto es verde? Porque así me enseñaron en el colegio. ¿Por qué el cielo es azul? Porque yo tengo que dibujar una flor con 4 corazones. Porque así me enseñaron en el colegio. Pero la verdad no es así. Rompamos paradigmas. Cuestionémonos. Hay diferentes tipos de creencias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de creencias religiosas, sociales, etcétera, etcétera, que vamos a ir tocando. Por ejemplo, en el caso de las creencias religiosas, a nosotros nos han enseñado desde chicos, a los que somos católicos, a ir a misa todos los domingos, ¿no? A santificar las fiestas, a confesarnos, a comulgar. ¿Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué lo hacemos? ¿O es porque mi madre me lo enseñó y su madre se lo enseñó a ella y así sucesivamente? Ahora, no, es que yo estoy en contra de todo. No, a mí no me vengan porque a mí la señora Rosario de Calderón me ha dicho que yo no haga lo que los demás hacen. Yo estoy rompiendo paradigmas. No, señores, no es eso, no es ir contra la corriente. Es cuestionarse, que es muy distinto. ¿Ok? O sea, no es de que yo a mi jefe mañana lo mando a volar porque así me lo enseñaron. Nos cuestionamos. Lo mismo en las creencias religiosas. ¿Qué sucede con los musulmanes? ¿Qué sucede con las mujeres allá? Acaba de haber la noticia, ¿verdad? Que han otra vez regresado los talibanes a gobernar estas zonas. Las mujeres no pueden trabajar, así sean profesionales. Las mujeres no pueden salir a la calle si no están cubiertas hasta debajo de los ojos y acompañadas por un varón, que tiene que ser o el esposo, o el hermano, o el padre, porque tampoco pueden salir con cualquiera. Las mujeres no tienen derecho a nada. Esas son creencias religiosas. Eso no tiene ningún sentido.
Simplemente ellos dicen, bajo la lógica religiosa, que así Dios lo manda, ¿no? Así nuestra religión lo dice y nosotros tenemos que cumplir, sin tener un porqué. No quiero alargarlo, pasamos a lo que son creencias inconsistentes. Adelante, Herlis. Ok, a lo que nos referimos con creencias inconsistentes, las creencias inconsistentes se expresan a través de sesgos y actos involuntarios. Estas creencias son absorbidas por nosotros durante nuestra vida. Por ejemplo, una persona que asegura mentir, a ver, un ratito, ahora sí. Por ejemplo, una persona que asegura que mentir siempre está mal puede darse cuenta de que realmente no piensa eso si se le plantea una situación en la que mentir tenga situaciones catastróficas. Si yo mentí y salí de un problema, es decir, eso está bien, pues no pasó nada. Es más, me libré de problemas y responsabilidades, ¿no? Además, yo vi en tal persona que lo hizo y lo imito y me funciona a mí. Pero si supiese las verdaderas consecuencias de su acto, ahí sería quizás un poco más difícil que lo vuelva a hacer. El ser humano se maneja mucho a través del placer. A la persona que, o sea, el ejemplo acá, ¿no? Miente, le causa un placer porque, como se dice coloquialmente, zafó del problema y salió el problema. Pero si alguna vez a esta persona por mentir le pasó algo negativo, algo catastrófico, algo que no le causó una sensación positiva, tenga por seguro que no lo vuelve a hacer, ¿no? Y esta creencia se adopta y se desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? Rosario. Muy bien. Cuando hablamos de creencias adaptativas, dice que son aquellas que nos permiten ajustarnos a nuestro día a día sin causar sufrimiento a otros o a nosotros mismos. Hay un refrán muy antiguo que dice, allí donde fueres, haz lo que vieres. Esa es una creencia adaptativa. Significa que donde nosotros vayamos, y bueno, en mi casa ponen pues esto acá, así. Pero en esta región lo ponen así. Nosotros debemos adaptarnos para poder permitir llevarnos bien con los demás y bien con nosotros mismos. Obvio que si yo lo pongo así y me parece absurdo, ¿qué sería lo importante? Preguntar por qué, ¿verdad? Si yo veo que es algo que está jalado de los pelos, pregunto, ¿pero por qué lo usan? No, ¿sabes qué pasa? Que en esta región esto se seca muy rápido cuando está al revés. Entonces aquí permite que la humedad no pase o que no pase el aire y no se va a secar. Ah, tiene una respuesta lógica. Yo estuve en Lima hace poco y fui a visitar a una amiga. Y bueno, como es mi amiga, entramos a la cocina. Y dentro de sus reposteros, todos sus frascos estaban de cabeza, ¿no? A diferencia de lo que tenemos en otras regiones. Pues la miro y le digo, yo dije, mi amiga está tronada, ¿no? ¿Qué le pasa poniendo de cabeza los frascos? Le digo, ¿y por qué pones tus frascos de cabeza? Ah, me dijo, es que acá hay mucha humedad y todo se honguea. Pero cuando yo lo pongo de cabeza, no hay aire dentro del frasco. Entonces no se va a honguear tan rápido, ¿no? Y me va a durar más. Por eso les digo, hay una respuesta lógica. Muy bien, pasemos a la siguiente, porque yo puedo hablar y hablar y hablar y después Herlis me mata. Creencias desadaptativas. Muy al contrario que las creencias que Rosario nos decía, que nos ayudan a adaptarnos a ciertas condiciones de nuestra vida, las desadaptativas es algo que no nos ayuda a progresar en nuestro proyecto de vida, a sentirnos de una forma incluso sana, ¿no? Les doy un ejemplo claro. Hay mucho el estereotipo de que la mujer, para que sea bonita, o sea, aceptada en los estereotipos de belleza, debe ser delgada, ¿no? Debe ser flaca, como se dice, ¿no? Y muchas veces esto causa en jóvenes, adolescentes, e incluso he visto hasta en niños,
anorexia o bulimia, el cual es un problema y un trastorno, ¿no? Alimentario, ¿no? Otro tipo de creencia desadaptativa que es admitida por la sociedad muchas veces es, por ejemplo, que la mujer que no se casó hasta los 40 años, pues una cuarentona amargada, ¿no? Así lo dicen. Y es que seguramente ella pues es muy fregada y que seguramente ella es así o no hay quien la aguante, ¿no? Un tipo de violencia contra ella, ¿no? Es un tipo de discriminación incluso en su grupo social, ¿no? No, no es mi hija solterona. Entonces, ahí nos comenzamos a ver creencias socialmente que si ahora sí lo podemos a profundizar, pues discriminan pues a cierto punto y quién sabe cómo esta persona lo puede tomar, ¿no? Y así se desarrollan un montón de creencias desadaptativas que no ayudan a la integración, ¿no? De las personas, ¿no? Igual puede ser un tipo de creencia desadaptativa llevada justamente a la que es personas con discapacidad, el creer que la persona con discapacidad no puede tomar decisiones por su cuenta propia, ¿no? Es una figura que se está cambiando bastante en nuestro código, en nuestro que estamos haciendo ahora, ¿no? Que la persona sí pueda manifestar su voluntad y sea escuchada y oída, ¿no? De una forma adecuada en lo que viene el trastorno social y lógicamente lo que conlleva, ¿no? Las diferentes actividades que puede desarrollarse. Rosario. Así es. Creencias sobre la propia identidad. Dice que están muy relacionadas con la autoestima, el autoconcepto, las expectativas que ponemos en nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado. A veces nosotros, cada uno de nosotros se ve en el espejo, pero se ve hasta la última peca que tiene. Y sobre todo cuando somos adolescentes o jóvenes, no, ¿cómo voy a salir así? Y las mamás nos decían, pero si estás bien, no se te ve nada. No, mira lo que tengo, me siento mal, me veo horrible y bla, bla, bla. Nosotros tenemos un concepto muy distinto sobre nosotros mismos de lo que tienen los demás. Nosotros, por eso hablamos de la escucha activa, debemos aprender a escuchar a los demás. A veces se tiene la mala costumbre. Hey, qué guapo estás. Ay, es que te lo parece. O es que baje de peso. No, señores, qué guapo estás. Gracias. Sí, me siento muy bien. Muchas gracias. ¿No? Ahora, nosotros tenemos la idea de que es que cuando yo estudiaba en la universidad, yo quería llegar a un alto cargo. Y ahora, mírame, todavía no llego, no he conseguido lo que quería. Y me siento mal y no puedo, ¿no? Eso lo decimos para nosotros, de repente para nuestra familia. ¿Por qué? Porque las expectativas que nosotros hemos puesto no es que sean muy altas. Es que nosotros no nos hemos puesto, ¿cómo se dice? Metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Porque si nosotros ponemos metas a corto plazo, vamos a ver que vamos cumpliendo estas metas y que vamos avanzando. Y esa autoestima, ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos va a ser el mejor. Ojo, una cosa es que yo me sienta bien y otra cosa es que sea sumamente paréntica. Claro, es que yo soy tan inteligente. Mírenme ustedes, ¿no? Porque yo lo sé todo y yo soy lo máximo. No, eso tampoco no nos lleva a ningún sitio, por si acaso. Lo único que va a hacer es que nos alejemos de los demás. O mejor dicho, que los demás se alejen de nosotros. La siguiente. Creencias sobre el entorno. Estas pueden ser creencias sobre la sociedad en la que se vive. Como bien decía, el contexto social. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que la gente de Lima es diferente a la de provincias. Son más abiertos, piensan de otra forma, o lo mejor viene de Lima. Y eso es justamente lo que nos limita mucho como el papel social. Se atribuyen ciertos prototipos de sociedad, puede ser el caso,
a ciertos niveles, ¿no? O a ciertas culturas o ciudades, ¿no? Entonces, es lo importante, ¿no? Estas creencias, como bien decimos con Rosario, nos ayudan a entender los paradigmas y por qué se piensa hasta cierto punto de cierta forma, ¿no? Y es justamente por las creencias que se desarrollan al final como paradigmas en nuestro día a día y justamente incluso en lo que se refiere a las víctimas o a los usuarios que puedan ir al Poder Judicial, ¿no? Rosario. Bien, perdón. Las creencias limitantes son las ideas o pensamientos negativos que nosotros consideramos que son verdad. Yo siempre a mis pacientes les digo, nosotros tenemos que ser positivos. Piensa en positivo, habla en positivo y así será, así se va a cumplir. Todo lo que la boca dice se cumple. Cuando nosotros decimos, es que todo me sale mal, todo, yo soy pues la oveja negra de la familia. Señores, nosotros llamamos lo que queremos. Sí nos va a salir mal. Y sí, lo que toquemos lo vamos a romper. Y sí, lo que hagamos, porque ya estamos con esa idea preconcebida. Ya tenemos nuestro chip de esa forma. ¿Correcto? Nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ahora, hablando de paradigmas, hay muchos paradigmas sobre las personas con discapacidad. Hace un momento yo les decía, no existen las personas discapacitadas, existen las personas con cierta discapacidad o con discapacidad, porque son personas muy capaces y que llegan lejos. Herlis. Y así es. Y vamos a entrar un poco ya para ir al fondo, que es la atención a las personas con discapacidad. Vamos a entender un poquito más. Y necesitamos desarrollar estos paradigmas más que nos va a ayudar a entender un poco y a reconocer si nosotros tenemos alguno de estos paradigmas, ¿no? Para esto desarrollamos el paradigma tradicional, también llamado modelo President. Y su origen data de la antigüedad. Dentro del paradigma se ubican prácticas que involucran, por un lado, el exterminio, la marginación, la segregación, la caridad, la lástima, entre otros, ¿no? Como bien dice acá, eran considerados incluso como anormales, ¿no? Eran considerados que era un castigo divino tener un hijo que pueda ser, que tenga un tipo de discapacidad, ¿no? Que era un castigo porque seguro que en su vida hizo algo, ¿no? Y si vamos más al fondo y a ver lo que es estas ideas tan marcadas, podemos ir a la que es la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, ¿no? Él decía, no, las personas que nacían con un tipo de discapacidad, había que eliminarlas, porque no servían para la humanidad, no ayudaban a la pureza de su raza, ¿no? Y este paradigma tradicional ha quedado aún un poco, menos mal ya está desarraigando eso, en nuestra configuración, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y poco a poco se va ya deslindando eso, ¿no? Por ejemplo, la caridad y la lástima, ¿no? Se cree que esa persona nunca se va a poder desarrollar en su vida y que siempre hay que tener lástima o caridad, ¿no? Que siempre hay que estar pendientes de ellos porque no va a poder hacerlo, porque no va a poder desarrollarse, porque no va a poder cumplirlo, porque él nació con un tipo de discapacidad, ¿no? Y es un paradigma que va muy marcado, ¿no? Él no va a poder hacer un tipo de acto jurídico, por ejemplo. Él no va a poder tener hijos y desarrollarse de una forma adecuada, ¿no? E incluso de ahí viene el mal implemento de términos o denominaciones que suenan de forma peyorativa y discriminatoria, ¿no? Como decir, como bien decimos durante todo el taller, decirles discapacitados, decirles lisiados, minusválidos, cojos, ¿no? Entonces, eso es parte del paradigma que se está ya, gracias a Dios, variando, ¿no? Variando ese sentido de terminología
y botando este paradigma que se trajo a través de la historia, ¿no? Rosario. Así es. Tenemos también el paradigma médico-biológico, ¿no? Bueno, conocido como el paradigma rehabilitador. Este surge después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto se enfocaba a las personas con discapacidad cuando se hablaba de que vamos a recuperar aquellas eficiencias que tienen, ¿no? Porque han nacido así, porque lo que decíamos hace un momento, es que nació tarado, es que nació tullido, ¿no? Esas palabras tan peyorativas. Entonces, estas personas eran obstáculos tanto para la inclusión social como laboral. Así que las personas con discapacidad inmediatamente eran eliminadas, hechas a un lado, o sea, dejadas a un lado, porque eso no ayudaba a la sociedad a avanzar, y mucho menos a las familias, ¿no? Menos mal que con todo lo que se está aprendiendo y con todo lo que estamos haciendo, sabemos que eso no existe, que las personas con discapacidad son capaces de adaptarse a su entorno, de adaptarse a la educación, a la formación y a los trabajos. Antes se creía que una persona con síndrome de Down iba a vivir unos cuantos años y además que si terminaba la primaria iba a ser mucho, porque su aprendizaje era lento, porque ellos no tenían buena memoria. Y está demostrado que no es así. Tenemos grandes personajes con síndrome de Down, personas que han terminado la universidad, personas acá en el Perú, tenemos, ahorita no me acuerdo su nombre, que se lanzó al Congreso, ¿no? Y tiene muchas charlas y muchas exposiciones, y lo invitan como expositor a España, en Europa, a distintos países. Y así podría yo sacar muchas personas que tienen síndrome de Down y sin embargo son grandes profesionales y que llegan muy lejos. La siguiente. Brian Russell. Gracias. Sí. Gracias. Brian Russell, peruano y una excelente persona. Ha sacado maestría en Estados Unidos. Tiene honores que nosotros no tenemos, entre comillas, ¿no? Sin tener síndrome de Down. Una maravillosa persona que ha llegado muy lejos. Adelante, Herlis. Ya, vamos a entrar al paradigma social, donde justamente la sociedad es la que no tiene esa creencia que limita, esa barrera que limita la integración de las personas con discapacidad, ¿no? En el cual estamos pensando que una persona con discapacidad no va a poder incluirse en un círculo social, no debe relacionarse con nuestros hijos, no debe estar en el mismo colegio que nuestros hijos. Hay personas incluso que piensan, no, si se junta con él, puede ser que lo contagie. Son ideas, son cosas disparatadas, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo va a hacer eso, no? Una persona que se informa, ¿no? No puede pensar de esa forma. O de pensar, como decía hace poco con el paradigma religioso, que decía, no, es que debe ser un castigo divino, pues, porque su papá fue así, fue malo. Y las culpas caen sobre sus hijos, ¿no? Imagínense, ¿no? Cómo suena, pero se decía bastante eso, se escuchaba bastante eso antes, ¿no? Porque decir una cosa así en este siglo es algo disparatado, ¿no? Sobre todo con toda la información que hay, ¿no? Y también es importante que se elimine esas barreras porque es necesario que las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad se integren en la vida social económica, puedan desarrollarse, puedan interactuar, tener sus proyectos de vida, poder lograr, ¿no? Yo recuerdo bien cuando era niño, Wong inició con esto, ¿no? Antes en Wong, ya la ley no obliga que se contrate personas con discapacidad, ¿no? Pero Wong lo hizo cuando no existía esta ley y comenzó a contratar a personas con síndrome de Down para que ayuden al empaquetamiento, ¿no? A empaquetar lo que es bolsas, trabajos sencillos que podían desarrollarse, y ellos les ayudaba a sentirse útiles, a sentirse como cualquier otra persona, como nosotros.
desarrollarse, tener una remuneración económica y contribuir en su hogar, ¿no? Y es importante en relación al paradigma social que era antes muy marcado, ¿no? Para esto ya vamos a ver un videíto más para entender lo que queremos explicar. Aquí vemos en este video tan interesante cómo las personas con discapacidad son capaces de llegar muy lejos, ¿no? Tenemos las Olimpiadas Paraolímpicas y allí demuestran todo el talento que tienen, todo lo que pueden lograr y hacer, ¿verdad? Porque son personas sumamente capaces. No existe, señores, la discapacidad de ningún tipo, de ningún tipo. Existen personas con discapacidad auditiva, con discapacidad motora, con discapacidad visual, con discapacidad, ¿qué más? Se me está yendo, mental, pero no existen discapacitados. ¿Listo? Gerlis, yo creo que vamos pasando ya lo que son atención a personas con discapacidad y violencia de género. Aquí me gustaría, o nos gustaría, perdón, que participaran, que nos comenten, de repente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de atender a personas con discapacidad y o violencia de género. ¿Quién se anima a participar? ¿Quién ha contado con esta experiencia? Sobre todo, no me gustaría llamar porque no todos creo que hayan tenido esta experiencia. ¿Quién nos puede comentar algo? ¿Nadie ha tenido una experiencia así, similar? ¿O se nos han dormido? ¿Cómo es, chicos?
señores, muchachos, yo los trato como que fueran chicos. Señores licenciados, por favor. Buenas noches. Fabiola, adelante. Bueno, yo sí he tenido tenido la oportunidad de convivir con una persona discapacitada, que es mi hermano. Tuvo un accidente, a causa de ello, no puede caminar. Entonces, he visto la realidad de estas personas en muchos, en el contexto en donde vivimos, primero en las instituciones a las que hemos ido, no, como les digo, no tienen esa sensibilidad de, por ejemplo, hacer una simple rampa para que ellos pasen. En ahí ya se ve lo desigual que es esta sociedad. Creo yo que debería cambiar esta sociedad, porque esas personas necesitan mucho que las demás personas se sensibilicen con su condición. Merecen ser tratados por igual, ¿sí? Mismos derechos, pero hacer protocolos de atención, implementar protocolos de atención, que las instituciones sean adecuadas también para ellas, no solo para las personas normales, o sea, con capacidades completas. Así es, Fabiola, muchísimas gracias. Justamente estamos en eso. Existen protocolos de atención, existen normas, pero que no se utilizan, que no se llevan a cabo, que no se exige la atención de la misma. Hay infinitas barreras para poder acceder a los locales, hay infinitas barreras para poder atender a las personas con discapacidad y violencia de género, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Quería mostrarles lo siguiente. Ok, viene un video y de ahí vamos a conversar de un tema muy importante. Observen este video. Si no me equivoco, es la forma en que nosotros nos comportamos con una persona con discapacidad. Obsérvenlo bien. Por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese
porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros, y lo digo entre comillas, que nos consideramos normales o completos, viniera otra persona y de repente nos coja del brazo rápido y nos ayude a cruzar la pista y todavía nos diga muy bien? ¿O qué pasaría si de repente viene alguien y ¡hey, Rosario! ¡Rosario! ¡Vamos a salir! ¿Sí? Hey, ¿qué pasa? Eso es lo que sienten las personas con discapacidad, ¿no? Una persona que tiene discapacidad auditiva, sí, no escucha, nos lee los labios. No tenemos necesidad de gritar, ni tenemos necesidad de estar exagerando de esta manera, porque esas cosas los ofenden como nos ofendería a nosotros. Y ojo, hay que recalcar una cosa aquí. Ninguno de nosotros está libre de sufrir un accidente, como hace un momento nos comentaba, ¿verdad? Y de quedar en una silla de ruedas, o quedar de repente sin una extremidad superior, o de repente con una discapacidad mental. Seamos empáticos, les vuelvo a repetir. Pongámonos en el lugar del otro. ¿Cómo me gustaría a mí que me traten en estas circunstancias? ¿Cómo me gustaría a mí que me digan, o que me expliquen, o que me hablen para cruzar? ¿No? ¿Cómo me sentiría yo? Hace un momento, por ejemplo, Fabiola nos comentaba, ¿no? Y nos decía, es que no hay rampas, no hay accesos, no podemos ir a todo sitio. Y es cierto. Si yo fuera la persona que está en silla de ruedas, ¿qué me gustaría tener? Tengo que ir a un segundo piso, pero no hay ascensor. Lo mínimo que yo puedo pedir en el área donde trabajo, en la entidad donde trabajo, es que pongan un elevador. Ojo, no hablo de un ascensor que es tan caro, ni mucho menos. Un elevador de piso a piso o de gradas, para que esto lo puedan usar las personas con discapacidad motora y puedan acceder a los sitios donde necesitan ir, ¿no? Hace poco estábamos en otro curso y nos decían, es que a veces viene una persona con discapacidad motora y tiene que ir a un 3.º o 4.º piso a buscar una sala. A veces ustedes mismos como jueces bajan y atienden al litigante, a la persona que ha ido, porque no puede subir. Pero lo correcto no sería que vaya y que se desenvuelva. Creo que eso sería lo correcto. ¿Qué hacen ustedes, en todo caso, cuando se les presenta
una persona, por ejemplo, con discapacidad visual. ¿Alguien me puede comentar, por favor, qué es lo que hacen? O ahí sí creo que es más sencillo, los podemos llamar también. Si alguien no participa solo, podemos empezar a llamarlos, así verificamos de que todos estén aquí. Por ejemplo, Fortunato. Buenas noches, Fortunato. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Y todo bien, escuchando la clase. Está muy interesante. Y Qué bueno, Fortunato. ponernos a reflexionar de que a veces vemos a personas discapacitadas, ¿no? Como refiere su persona, ¿no? Que no lo tomamos de manera normal, sino de manera muy diferente, ¿no? Así ¿Y es. tú has tenido la oportunidad de atender, de ver a alguna persona con discapacidad? Sí, efectivamente, cuando vino al juzgado una señora en silla de ruedas, tuve que atenderle en el primer piso, cuando el despacho es en el segundo piso, y lo atendí pues en el primer piso porque no hay, pues, como se dice, esas rampas para que pueda acceder al segundo piso, ¿no? Claro, Así te das cuenta que allí donde tú estás, en la sede donde tú estás, tenemos barreras, ¿no? Para poder atender a las personas con discapacidad. Hay barreras que impiden que ellos se puedan desenvolver en forma correcta. Sí, Muchas gracias, Fortunato. ¿Sabes qué? Y muchas gracias por esa labor que ustedes hacen. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. Y especialmente, ¿no? Ya estamos con Rosario ya buen tiempo en esos cursos a bastantes sedes de Poder Judicial a nivel nacional. Y a veces nos comentan, ¿no? Que imagino que no escapa de la realidad de Ayacucho, que los locales son alquilados, que los locales no pertenecen al Poder Judicial y muchas veces no se pueden hacer estos cambios, ¿no? Ya en nuestra exploración, ya como que estamos un poquito con Rosario empapados de las deficiencias que tienen muchas estructuralmente, muchos locales de Poder Judicial donde no se pueden hacer las variaciones porque no son propios. Es importante, ¿no? Cómo salvan, ¿no? Ustedes como operadores de Poder Judicial, cómo salvan estas deficiencias estructurales, ¿no? El bajar al primer piso, el que el especialista baje para hablar con la persona, porque imagínense cargar una silla de ruedas 2, 3 pisos es riesgoso, ¿no? Y mucho más, hablando en tiempos de pandemia, donde el distanciamiento social es algo básico y necesario para evitar los contagios, ¿no? Y es algo que sí se presenta, ¿no? Pero hay unos protocolos que justamente ya para llegar a la recta final, que nos van a ayudar justamente a hacerlo adecuado. Este protocolo es de atención judicial para personas con discapacidad. Se emplea justamente ante estas situaciones, ¿no? Las personas, ¿cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad? Las personas que realizan funciones relacionadas con el acceso a justicia deben identificar a una persona con discapacidad en un contacto inicial. Y ahí vamos justo a lo que hablábamos al inicio de nuestro taller. La observación, importante, ¿no? Prescindiendo del certificado de discapacidad o incluso de una declaración jurada de la persona. No es necesario acercar y decir, no, preséntame tu certificado que tienes una discapacidad. No, eso no, sería incluso hasta discriminatorio. Nosotros identifiquemos a la persona que pueda necesitar, eso es importante, que pueda necesitar de nuestro apoyo y seamos diligentes, ¿no? Usted que desea, no, que solo copias certificadas, no, que necesito hablar con el juez, o no sé dónde es mi audiencia, o está programada para esta sala, o no está programada esta sala, ¿no? Importante, ¿no? Si llega una persona con discapacidad visual, en silla de ruedas o con síndrome de Down, o con cualquier discapacidad evidente, debe ser atendida inmediatamente. Recordemos que, sobre todo ahora en pandemia, son personas vulnerables, ¿no? Y reitero nuevamente, como bien lo hace el protocolo de atención judicial, sin necesidad de estar acreditada su discapacidad, sin necesidad de pedirle la acreditación, la credencial correspondiente, ¿no? No es necesario.
Viabilicemos esta atención. ¿Cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad? Les recalco siempre, en toda ponencia, el título, porque es el término que tenemos que seguir adoptando, ¿no? El término adecuado, persona con discapacidad. Identificarse antes de empezar cualquier diálogo. Brindar la información sobre el servicio que requiere. Si somos jueces, si somos especialistas de audiencias, si somos secretarios judiciales, si somos trabajadores sociales, si estamos parte del equipo multidisciplinario, darles a conocer nuestro cargo para que ella o él sepa con quién se está comunicando o quién la está atendiendo. Expliquemos de forma clara y sencilla. Eso es importante porque muchas veces no van con abogados, van a ver lo que está pasando con su caso, con su juicio, y es nuestro deber explicarle de una forma sencilla, con un lenguaje claro, de información que está requiriendo. Ya después, si no se le da un documento, ya irá a su abogado y el abogado se encargará de darle los alcances correspondientes, ¿no? De igual forma, debemos explicarle los derechos que le asisten a esta persona y las diversas acciones que pueden presentar, ya sea por sí mismo o a través de sus representantes, para la garantía de los derechos que le asistan, ¿no? Importante tener esto bien perenne en nuestro día a día, ¿no? Bien, ¿cómo dirigirse a una persona con discapacidad? Recordemos, es una persona con discapacidad, no discapacitada. Tratemos este tipo de lenguaje porque si no suena peyorativo y creo que ninguno de nosotros quiere ofender a nadie. Bien, justamente es utilizar un lenguaje claro y sencillo para comunicarse. Yo siempre les indico en los talleres, cuando nosotros conversamos entre nosotros, cuando nos dirigimos a cualquier persona, siempre debemos dirigirnos frente a frente, ¿no? Si se dan cuenta, cuando nosotros conversamos con ustedes a través de una cámara, lo hacemos intentando mirarlos a los ojos si yo los tuviera al frente. Lo mismo debe ser con cualquier persona y con mayor razón con una persona con discapacidad. Si esta persona está en silla de ruedas, debemos ponernos a la altura, sentarnos para estar a la altura de esta persona, no para que la persona esté así y nosotros así. Porque eso también delega, hemos hablado que nuestros actos, nuestro lenguaje no verbal dice mucho. Entonces es como que nosotros tuviéramos mayor autoridad y es hacer sentir mal a la persona. Y el lenguaje debe ser claro, ¿no? Sin buscar términos rebuscados, sin buscar palabras muy estudiadas, muy técnicas, profesionales, muy técnicas, exacto. El lenguaje es sencillo para poder hacer que nuestro interlocutor nos entienda. Y por supuesto, siempre en un tono cordial, no en un tono de mando. La siguiente. Ahora, Gerlis nos comentaba en diapositivas anteriores y nos decía, no hay necesidad de pedir el certificado si nosotros estamos viendo. Así es. Si nosotros estamos viendo a una persona que tiene cierta discapacidad, lo que vamos a hacer es identificar la necesidad que tiene. ¿Para qué ha venido aquí? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? Entonces nosotros, en ese lenguaje claro que acabamos de hablar, le vamos a preguntar, señor, señora, joven, ¿no? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué está buscando? Sí, es que me ha llegado, muchas personas no saben, ¿no? Dicen, me ha llegado este papelito y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces, nosotros tenemos la obligación como seres humanos de atender bien a los demás, a toda persona que nos llegue. Entonces, es tan sencillo porque el lenguaje que está en el documento es el que ustedes manejan, ¿no? El lenguaje legal. Entonces, ok, sí, es que lo han citado en la sala 3, no le van a decir es que lo han citado porque tiene usted, no, en la sala 3 que queda en el segundo piso. Pero la persona pues tiene discapacidad visual,
¿Cómo le vamos a indicar? Tenemos que indicarle con detalle, por eso ser claros. Mire, señor, las personas con discapacidad visual siempre tienen un bastón blanco. Siga usted de frente, hay 5 peldaños, terminados los 5 peldaños, avanza usted unos 5 pasos y voltea a la derecha la segunda puerta. Sencillo, directo, y la persona va a estar sumamente agradecida. Cuando nosotros damos una buena dirección, una buena respuesta, no tienen idea lo agradecidas que son las personas y las bendiciones que nos caen. ¿Cómo nos elegimos una persona con discapacidad? Respetar los tiempos y formas de interacción sin interrumpir y cuestionar. Evitar completar sus expresiones o terminar el mensaje que quiere emitir. Si la persona litigante va a la sala donde no trabaje, no tratemos por hacer su atención más fluida, interrumpir, digamos, yo quiero, ¿qué quiere? ¿Su audio quiere eso, esto, su copia certificada, qué sea? No, porque esto la va a poner más nerviosa, ¿no? Y ahí viene lo que hemos estado tratando una hora más hace un rato, con actitudes de escucha activa, que incluya la percepción del lenguaje no verbal. Importante ver lo que el cuerpo quiere transmitir, lo que el cuerpo quiere decir, ¿no? Lo que el cuerpo dice o calla, ¿no? Y con respeto a sus iniciativas de actuación, ¿no? Si se presentaran actitudes de desconfianza o de ira de la persona, el personal debe mantener la actitud serena. Nosotros somos el personal idóneo, que tenemos una formación legal y sabemos a veces que las personas van ofuscadas porque no entienden qué está sucediendo. Controlemos nuestras emociones, no levantemos la voz, evitando actuar de forma intimidatoria o con respuestas agresivas, así como evitar cuestionamientos o críticas a la persona de apoyo si es que la tuviera, ¿no? Seamos diligentes y tratemos que la diligencia se desarrolle de la mejor forma, ¿no? Muy bien, ¿cómo dirigirse a una persona con discapacidad? La persona con discapacidad debe confiar en nosotros. Debemos tratarla de tal manera que esta persona tenga confianza en nosotros. Y la mejor forma de conectarnos con la persona con discapacidad es teniendo tranquilidad, confianza y respeto hacia esta persona. ¿Sí? Ahora, si nosotros no sabemos comunicarnos con lenguaje de señas, no sabemos, ¿no? Con una persona con discapacidad auditiva, no podemos llegar. Hace un momento Carlos lo dijo, nosotros somos inteligentes y tenemos 1001 formas de comunicarnos. En algún momento a mí me tocó comunicarme con una persona con discapacidad auditiva y no tenía nada más a la mano que el celular o la tablet. Entonces, en este bendito aparatito que ahora tenemos, nosotros en cualquier chat, en cualquier persona, nosotros podemos escribir sin reenviar el texto, ¿no? Y ponemos lo que necesitamos saber. Las personas con discapacidad auditiva, señores, saben leer, no son analfabetas. Va a ser, por lo menos en las regiones que trabajamos por ahora, a no ser que sean las más alejadas, no contamos con personas analfabetas. Y si fuera así, y necesitamos hacerles entender algo, pues les hablaremos con ovejitas, les hablaremos con señas o con dibujos para que ellos nos puedan entender. Ahora, hay algo muy importante que siempre nos pasa con las personas con discapacidad, y es que nosotros perdemos la paciencia, porque como tenemos tantas cosas que hacer, por favor, señora, apúrese, mientras saca el papelito de la cartera y se olvidó el otro más abajo, y no se desespera. Bueno, sugerencia, tomen aire y otra vez atender a la persona. Siempre con mucha paciencia, con una actitud correcta, para que la persona con discapacidad tenga confianza en nosotros y sepa que la vamos a apoyar.
Si la persona con discapacidad va con una persona de apoyo y de repente la persona con discapacidad dice, ¿sabe que yo no le entiendo bien? Por favor, explíquele. Ustedes se dirigen a la persona de apoyo, pero siempre se dirigen a la persona que está yendo a hacer el trámite, que tiene la diligencia. Así vaya con una persona de apoyo. Solamente cuando ésta les autoriza es que ustedes se van a dirigir a la otra persona. Así es, y ya para terminar, nos tenemos que dirigir a la persona con discapacidad, agradeciendo con cordialidad su visita, despedirse de forma respetuosa. Eso es muy importante. Atención preferencial a las personas con discapacidad, no solo en la atención al público, sino también en la programación de diligencias y la expedición de resoluciones. Eso yo sé que lo saben, pero de todas formas es bueno profundizar en eso. Este protocolo de atención judicial para personas con discapacidad lo podemos encontrar en nuestra página web del Poder Judicial. Es un poco más extenso. Habla específicamente también de cómo atender a personas con discapacidad visual, mental, discapacidad auditiva, ¿no? Y adecuarlo también, este protocolo fue hecho hace años atrás, adecuarlo también ahora a la pandemia, ¿no? A lo que podamos tener en nuestro día a día, que es la pandemia que aún no pasa, ¿no? Les puedo dar, por ejemplo, si una persona con discapacidad visual va con su perro guía, dejar que ingrese con el perro guía, porque este perro guía es un perro entrenado, listo para hacer este tipo de función. Es un perro que son los ojos de la persona con discapacidad visual. Si vemos una persona con discapacidad visual que está con su bastón, evitar tocar su bastón. Evitar tocar el brazo. El protocolo dice que se toque el brazo. El brazo ahora es la zona más contaminada porque usamos justamente para taparnos en el momento de toser. Se toca el hombro. Recordar estos pasos va a ayudar a una mejor atención a los usuarios, sean o no sean personas con discapacidad, pero en este caso va específicamente a ellos, ¿no? Y seamos cordiales, desarrollemos nuestra escucha activa, desarrollemos nuestro lenguaje no verbal. Tratemos de hacer siempre nuestro trabajo mejor, ¿no? Bueno, señores, señoritas, señoras, ya hemos llegado casi a las 8 de la noche. Queríamos agradecerles su atención el día de hoy y durante toda la semana. Ha sido una jornada, sé que de su provecho y esperamos que el día de hoy también sea así. Si hay algo que preguntar antes de pasar a la foto final, estamos con Rosario dispuestos a aclarar algún tipo de dudas. Y cualquier duda que les haya quedado del curso durante la semana, no solamente de este taller, justamente para que se vayan sin ninguna duda y saquemos el mayor provecho al taller que se les ha dado. Licenciada Julia, ¿alguna duda? Está sin audio. Al mejor escribano se le va la mano. Mientras esperamos de repente que algún participante pueda hacer alguna pregunta, solicitarles que vayan prendiendo sus cámaras para la foto final. Por otro lado, ya tengo la estadística exacta, la cantidad exacta de los participantes que han estado todo en el transcurso de toda esta semana. El día de mañana debemos estarles haciendo llegar vía el mismo WhatsApp, se les va a pasar todos sus certificados. En mi día de mañana, tengan por favor la precaución en el transcurso de la mañana de descargar del WhatsApp su certificación, porque el día domingo en la tarde ya deben estar dando de baja a este chat de WhatsApp. Por favor, si pudieran ir prendiendo sus cámaras para tomar la foto final. Gracias, Rocío, Nelly, Doriné, Maribel, Brenda, Karina, por favor. Les pido a todos, son más, no demoramos mucho. Rocío, creo que cerraste tu cámara. María Silvia, por favor.
doctores, todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes son abogados, pedirles nuevamente los que faltan. No hacemos eso porque queramos mortificarlo, sino porque es uno de requisitos, digamos, para validar y poderlo pasar a la presidencia de la misma corte, ¿no? Por favor, una última vez, si tuviera alguien más, prender su cámara, somos muy poquitos los que estamos con la cámara prendida. Gracias, Celia, si ahora se ve bien, se veía antes mucha luz. A veces es complicado. Yo entiendo también que muchos están en sus domicilios ya y quizás hasta confiando. Vale, agradecerles de antemano, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención durante toda esta semana. Con esto damos por concluida nuestra asesoría al módulo judicial de Ayacucho y agradecemos a través de ustedes también a la presidencia de la Corte por habernos brindado este espacio y haber confiado en el proyecto. Muy buenas noches y mañana, por favor, descargan sus certificaciones. Gracias. Gracias a Gracias. todos y todas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.